El poder es una palabra, un término, también obviamente es un concepto. En realidad, una arqueología conceptual puede dar cuenta de sus mutaciones, desplazamientos y transformaciones. En ese sentido, cuando hablamos de poder, nos estamos refiriendo sin darnos cuenta a toda esta arqueología. Sin embargo, lo que hacemos es situarnos en alguna acepción y lo que llama la atención, que estas acepciones son las más antiguas, por así decirlo, pero también son las más circunscritas a los prejuicios o a las impresiones que tiene el sentido común sobre el referente del poder. Ahora bien, lo que importa no solo es dar cuenta del concepto o de los conceptos, porque son muchos en esta arqueología del saber, del concepto poder, sino que lo que interesa fundamentalmente es cuál es el enunciado. Los conceptos son muchos en tanto que los enunciados son escasos. Los enunciados son los sustratos de los conceptos. Eso nos enseñó Michel Foucault. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el enunciado del concepto o los conceptos que se refieren al poder? El poder como metáfora, poder. El poder que viene en realidad de potencia, pero también viene ya de toda una tradición de la ciencia política y quizás tiene una carga muy fuerte desde Maquiavelo, que adquiere características más bien descriptivas en relación a las tácticas y estrategias de poder para tomar el poder y conservarlo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el enunciado del poder? Es decir, ¿cuál es el acontecimiento? Que no solamente ya es referencia del poder, que puede ser en tanto referencia uno u otro hecho, uno u otro suceso, uno u otro evento que tiene que ver con la relación de fuerzas, inclusive que tiene que ver con las denuncias de la violencia. Pero aquí el caso es muy importante en el sentido del esclarecimiento de lo que implica hablar de poder. Y el esclarecimiento tiene que ver con el acontecimiento que sostiene el poder, que sostiene la arqueología conceptual del poder. ¿Y cuál es este enunciado? Es decir, este enunciado se refiere a lo que ya habló Nietzsche y lo que habló Foucault cuando se referían a la relación de fuerzas, el poder como relación de fuerzas, y de ahí se puede pensar el poder como campos de fuerzas, es decir, donde hay fuerzas concurrentes, pues. Y obviamente en la medida que son fuerzas concurrentes, hay una resultante, pero una resultante no para siempre, sino una resultante momentánea, singular. Esta resultante puede cambiar en la medida que sigue moviéndose el campo de la correlación de fuerzas. Entonces el poder está en constante movimiento, cambio, mutación y desplazamiento. En ese sentido, es muy importante volver a preguntarse una y otra vez cuál es el acontecimiento que sostiene toda esta arqueología del saber. Muy bien, vamos a intentar precisamente responder a esta pregunta. Para responder esta pregunta es importante contar con otro concepto que también tiene su arqueología: dominación. Y en este caso también tenemos que preguntarnos cuál es el acontecimiento que sostiene la anunciación, o más bien cuál es la enunciación que hace y supone el acontecimiento que sostiene este concepto, o más bien los conceptos sobre dominación. En el caso de la dominación,
Aparentemente es más fácil responder a la pregunta sobre la enunciación y el enunciado del concepto o los conceptos de dominación, pues son más visibles, son más empíricos, por así decirlo, porque forman parte casi inmediata de la experiencia social en la historia de las civilizaciones. Y la dominación tiene que ver precisamente con este atravesamiento institucional, sobre todo del Estado. No nos olvidemos de que la dominación está investida por la institucionalidad, por los agenciamientos concretos de poder y por la máquina abstracta de poder. Es decir, que la dominación inviste institucionalmente a dominados y dominantes. A pesar de que en Vigilar y Castigar Foucault decide no recurrir al concepto de la nación de violencia para resolver el problema del ejercicio del poder. Cuando dice el poder no es una violencia, no es la violencia y tampoco es una ideología. El poder no lo tiene nadie, ninguna clase, sino que el poder se ejerce. Cuando dice esto Foucault, obviamente nos está mostrando a partir de sus investigaciones que se muestran en Vigilar y Castigar, investigaciones genealógicas del poder. Ahí podemos observar tanto las descripciones que tienen que ver precisamente con el ejercicio del poder y las conclusiones conceptuales donde se encuentra eso de que el poder no es la violencia. Se entiende esto porque el poder que se realiza o se materializa en la violencia requiere de la institucionalidad, es decir, requiere de la dominación. Y por otra parte, la violencia se ejerce sobre el sujeto, la padece el sujeto. Obviamente la sufre el cuerpo, pero la padece el sujeto. ¿En qué sentido? En el sentido de que la violencia se ejerce, afecta al cuerpo y afecta al sujeto, a la estructura subjetiva. En ese sentido no se puede entender la violencia solamente como desencadenamiento de fuerzas, sino hay que entender la violencia como representación, como imaginación, como simbolización. O sea, toda violencia también es simbólica, fuera de ser una violencia descargada sobre el cuerpo, inscrita sobre el cuerpo. A estas alturas ya comprendemos las esferas, más que las esferas, los campos, más que los campos, los espesores, donde se mueven el poder, el saber y la subjetividad. Entonces no podemos responder a la pregunta de cuál es el acontecimiento del poder y cuál es el acontecimiento que sostiene el concepto, los conceptos de dominación, sin responder también cuál es el enunciado que sostiene el concepto de sujeto o de subjetividad o de distintos posicionamientos del sujeto que tienen que ver con las hermenéuticas del sujeto. Para hacerlo más fácil diremos, bueno, ¿cuál es el acontecimiento? Y por lo tanto el enunciado que hace y sostiene las conceptualizaciones sobre sujeto y subjetividad. Aquí todavía no hemos respondido ninguna de las preguntas, de las tres preguntas. ¿Cuál es el enunciado del poder? ¿Cuál es el enunciado de la dominación? ¿Cuál es el enunciado del sujeto o de la subjetividad? Sin embargo, nos hemos acercado mucho más que en el caso de la dominación a la visibilidad y más aún a la experiencia, a la percepción de este acontecimiento y de este enunciado cuando hablamos de sujeto, puesto que el sujeto del que hablamos somos nosotros mismos.
Y la pregunta más importante de Foucault al respecto es cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente. Tenemos que aclarar que no estamos diciendo que el sujeto es su historia en este sentido, o podemos decir su genealogía, o podemos decir más aún sus hermenéuticas, tanto que nos referimos al acontecimiento que sostiene o de donde emerge el sujeto y la subjetividad. Estamos ante un cuerpo donde emerge esa subjetividad, donde la experiencia social se convierte en memoria y también las sensaciones se convierten, por así decirlo, en narrativas o en fragmentos de narrativas que después se convierten en verdaderas tramas que son asumidas socialmente en el imaginario social. Resumiendo y en conclusión, podemos decir que en el caso del enunciado del sujeto y de la subjetividad, el acontecimiento indudable es el cuerpo como vitalidad, el cuerpo como vida y manifestación de la vida y realización de la vida, inclusive entendida en su ciclo, aunque en este caso la vida no puede ser individualizada en un cuerpo o en unos cuerpos, sino que la vida tiene que ser pensada ecológicamente y desde la perspectiva de la biología, sobre todo de la biología molecular, que tiene una comprensión más bien genética de la vida. Entonces, si decimos que el acontecimiento del enunciado sujeto o subjetividad es el cuerpo, ¿cuál es el enunciado, es decir, el acontecimiento de la dominación, y cuál es el enunciado y el acontecimiento del poder? Haciéndolo más simple, todo lo que estamos diciendo, reflexionando y ensayando, podemos decir que la dominación no podría ser concebida sin el padecimiento de la violencia, aunque medien instituciones. Más bien, son las instituciones los que hacen efectivo el poder y por lo tanto llega la manifestación del ejercicio del poder como violencia. Y en ese sentido se establece la dominación. El ejercicio del poder se convierte en dominación a través de la manifestación de la violencia, ejercida institucionalmente. En ese sentido, recurriendo ya a interpretaciones provisionales, podemos decir que esa dominación se da a través del despojamiento de los bienes comunes, convertidos en espacios públicos y después convertidos en mercancías privadas, porque la territorialidad o los espesores territoriales o los nichos ecológicos son convertidos en tierra del emperador. Va a ser el referente principal del tributo y de la tributación y va a ser la excusa de la acuñación de moneda para pagar el tributo. Después, los espacios públicos se convierten en mercancías privadas, así como ya de manera más directa los bienes comunes son convertidos en mercancías privadas. Quizás la violencia inicial, inaugural, se ejerce contra los territorios, contra los nichos ecológicos, antes que se ejerza contra los humanos, los pueblos, los colectivos humanos, que van a ser obligados a convertirse en deudores en una espiral de la deuda infinita
cuando se inscribe el primer acto de dominación, que es inscribir precisamente la deuda. Entonces, después de la violencia contra los territorios, se da lugar o se crean las condiciones de posibilidad de la violencia contra los pueblos y sociedades ancestrales, comunitarias. Obviamente, en esta historia, sobre todo en esta historia inicial de la civilización, no hay concepto de violencia, no hay concepto de dominación, son más bien conceptos modernos. O dicho de mejor manera, estos conceptos ya empiezan a formar parte de toda una arqueología del concepto de violencia y del concepto de dominación, cuyos sustratos son precisamente los acontecimientos que estamos mencionando. El acontecimiento del despojamiento de los bienes comunes. Ahora bien, si el acontecimiento de la dominación es este despojamiento de los bienes comunes, después la desposesión de los cuerpos de su espontaneidad vital. ¿Cuál es el acontecimiento de la arqueología del poder, que es el concepto más abstracto de los tres que estamos revisando? Poder, dominación, sujeto y subjetividad. Para responder esta pregunta, volvamos al concepto de poder como relación de fuerzas. Relación donde una parte de las fuerzas afecta a otra parte de las fuerzas que son afectadas y se comportan más o menos como pasivas respecto a la fuerza activa o a las fuerzas activas. Pero el hecho importante es que las fuerzas que son afectadas son despojadas de lo que pueden, son desposeídas de lo que pueden, es decir, se separa la fuerza de su propia potencia y de alguna manera podemos decir de su propia voluntad de potencia. Entonces aquí se produce lo que hemos dicho en Potencia de la Vida, que lo que se captura es la vida y por lo tanto se despoja a la vida de lo que es en sí potencia. Ciertamente, como también hemos dicho, la vida no puede ser completamente, absolutamente despojada de sí misma, porque en este momento desaparecería todo. Desaparecería el poder, la dominación y la violencia. Es decir, el poder requiere de la vida, requiere que la vida esté ahí para ser despojada y para dar lugar a lo que llamamos reproducción del poder. Y por lo tanto, reproducción de la violencia y reproducción del sujeto como producto del poder. El acontecimiento del que hablamos en este caso tiene que ver con las fuerzas, con el despliegue, el desenvolvimiento de las fuerzas, con el conjunto o el conglomerado de relaciones de fuerzas en constante movimiento, mutación, desplazamiento, inclusive metamorfosis. Entonces el acontecimiento del poder tiene que ver con aquello que llamamos también contra la vida. El poder corresponde a una relación, inclusive a una correlación de fuerzas, porque hay una resultante que captura y destruye la vida para dar lugar a esa abstracción que es el poder y para dar lugar a esa institucionalidad que es la violencia y para dar lugar precisamente a esa inscripción en los espesores del cuerpo que es precisamente el padecimiento y la percepción corporal, subjetiva y representativa, simbólica de la violencia. El acontecimiento del que hablamos tiene que ver con flujo de fuerzas.
con su desplazamiento, con su desenvolvimiento. Esto supone una concepción vibrante, ondulante, una concepción de la energía como ondulación y vibración, inclusive como tonalidades. Aunque la fuerza también se remonta a su propia arqueología, que tiene que ver con una concepción física. En este caso estamos nombrando la fuerza como metáfora física que se refiere a ese acontecimiento que tiene que ver precisamente con el desencadenamiento de la energía. Lo que se captura no solamente es la vida, sino se captura, al capturar la vida, la energía. En este sentido nos habríamos movido a una concepción de la energía, a las concepciones más antiguas de la energía que tienen que ver con esa concepción de la dinámica. Sin embargo, si nos situamos en la revolución de la física, es decir, en la emergencia de la física relativista y de la física cuántica, podemos decir que nos situamos en los secretos de la energía que se sitúan precisamente en las dimensiones cuánticas, infinitesimales, punto que llegamos a esa concepción de las cuerdas. Dejemos la física, volvamos a la teoría crítica y a la crítica teórica que tienen que ver con la arqueología del saber, con la genealogía del poder y con la hermenéutica del sujeto. Antes de las conclusiones, tenemos que dar cuenta de que el poder está ahí porque hay resistencias que vencer, y antes que ser resistencias eran vida, eran manifestaciones proliferantes de la vida. Y cuando se vuelven resistencias, se vuelven contrapoder. En ese sentido, la dominación desata la contradominación, es decir, la lucha y la guerra contra la dominación, entendiendo la guerra desde la perspectiva de la máquina de guerra, desde la perspectiva de los nómadas. Y respecto a la constitución del sujeto desde el poder y desde la institucionalidad, hay pues resistencias subjetivas, sino alteraciones, alteratividades que abren alternativas a la desconstitución de los sujetos dominados y la apertura a sujetos y subjetividades liberadas. Todo esto tiene que ver con la liberación de la potencia. Volviendo a lo que comenzamos, a un esclarecimiento sobre la conceptualidad del poder, podemos concluir que no se puede hablar del poder sin tener una comprensión, un entendimiento, un conocimiento, por lo tanto una interpretación del poder desde estas perspectivas arqueológicas, genealógicas y hermenéuticas que suponen además sus acontecimientos, el acontecimiento que tiene que ver con el poder, el acontecimiento que tiene que ver con la dominación, el acontecimiento que tiene que ver con el sujeto, pero a su vez no podemos entender estos acontecimientos sin comprender aquello que es contrapoder, contradominación y liberación de la potencia. Si no hacemos esto, se cae en un uso rutinario de sentido común establecido. Hay muchos sentidos comunes
de el poder, de representaciones del poder, ni siquiera que llegan a conceptualidades del poder o a conceptos del poder. Son representaciones heredadas que han sufrido, por así decirlo, su merma conceptual. Entonces establecemos una especie de discurso cotidiano del poder que termina formando parte de las ideologías que precisamente cubren el poder, el ejercicio del poder, que encubren la dominación y mantienen a los sujetos sujetados en la dominación. Tanto se tiene que ejercer la crítica de manera demoledora y radical. Se tiene que deconstruir las formaciones discursivas. Se tiene que llegar a los enunciados, abrir los enunciados para ver el acontecimiento, para gozar del acontecimiento y por lo tanto para dar lugar a una comprensión vital de lo que ocurre con la vida proliferante que se manifiesta obviamente de manera singular, de lo que ocurre con los humanos, todas sus composiciones, cohesiones sociales y sus manifestaciones estéticas, realizaciones estéticas. En ese sentido avanzamos a una ecología compleja y avanzamos a una cosmología compleja que nos sitúa en el multiverso integrado en sus distintas escalas de manera dinámica y compleja.